Este video lo he denominado los enredos de la política, la simulación que hacen los grupos políticos más importantes, los partidos políticos más importantes de México, de un supuesto enfrentamiento cada 6 años, nos hacen creer que vivimos en una democracia, cuando esto no ha sido así. Lo cierto es que durante muchos años vivimos en la hegemonía del partido único, que ganaba de todas, que se llevaba el carro completo, que ahora critica el objetivo, la meta que tiene el partido de Morena y su líder, que es Andrés Manuel, de intentar llevarse carro completo. Ahora sí lo critica. Cuando estuvo el PRI en su auge, que se llevaba de todas, ahí sí no. Pero esto se los comento porque los líos, los enredos que se hacen los políticos, Calderón en los últimos meses, pues ustedes saben que él quería que su esposa fuera la presidenta de México, alegando supuestamente que de haber sido las elecciones el año pasado y según las encuestas, le hubiera ganado a López Obrador. Bueno, si eso es lo que él quiere pensar, lo que él quiere creer, pues bueno. Lo cierto es que Felipe Calderón, lo que le critica en la actualidad a Ricardo Anaya, es decir, apoderarse del partido, poner a los suyos en lugares, en posiciones estratégicas dentro del partido y conceder candidaturas, lo hizo él en su momento siendo presidente. Y también se apoderó del Partido Acción Nacional siendo presidente del propio partido y después también previo a las elecciones del 2006 cuando busca la candidatura presidencial. También tenía su grupito y tiene su grupito de amigos calderonistas, que aquí vemos a 2 de ellos, 2 exsecretarios de Hacienda durante su gestión. De hecho, Ernesto Cordero fue sustituido en ese cargo por el actual candidato a la presidencia del PRI, por José Antonio Meade. El objetivo de Calderón, pues, era dejar como candidato, por eso el PAN se volvió lo mismo que el PRI en el sentido de que cuando alcanzó el poder, batalló mucho, y durante muchos años, sí es cierto, fue un partido de oposición que luchó y alcanzó con una lucha democrática real, fue alcanzando distintas posiciones, pero cuando alcanzó la cúpula del poder, es decir, la presidencia de la República, porque mismo vicio tuvo Fox, él quería a un candidato del partido que lo habían comprado al poder a su modo, y ese para él era Santiago Krill. Lo que pasa es que Felipe Calderón orquestó muy bien al PAN, lo organizó muy bien, y supo crear su grupo de calderonistas, que fue el que lo catapultó hacia la candidatura del PAN a la presidencia y posteriormente a la misma presidencia. Pero ya estando él sentado en la silla presidencial, por eso recuerden aquella famosa frase de Zapata, que él no se quiso sentar en la silla presidencial, alegando que esa silla estaba embrujada, que el que se sienta en ella, que hace malos a los hombres buenos. Y de alguna manera hay que darle la razón a Emiliano Zapata con esa frase, puesto que efectivamente el Partido Acción Nacional fue un gran partido cuando fue oposición, pero ya cuando se pudieron sentar en la silla presidencial, se convirtieron en lo mismo del PRI. Fox, pretendiendo dejar a un candidato del PAN a modo para que fuera el presidente y le tapara pues todas las cosas que había hecho durante su sexenio, todo lo que se había enriquecido él y su familia política sobre todo, sus hijastros y su esposa. Lo mismo le pasó a Calderón. Es el máximo poder de un país. Yo creo que han sido pocas las excepciones, porque a muchos les ha pasado, de que quieren retener el poder. Le pasó a Venustiano Carranza, le pasó a Álvaro Obregón, le pasó al mismo Calles, nomás que él la supo hacer mejor con la creación del famoso maximato. Le pasó a Miguel Alemán Velasco, que se endiosó con el poder y quería caer en el mismo error de Álvaro Obregón, es decir, modificar la Constitución para poder reelegirse.
y ya en años más recientes a Salinas de Gortari, que también se oía el rumor de que querían modificar la Constitución para que se reeligiera, y a Calderón y a Felipe Calderón, de algún modo, aunque no se pudiera la reelección directa, pues él tenía un sueño de dejar a un candidato por el PAN a modo y en un futuro, ¿por qué no?, volver a Los Pinos, a lo mejor no como presidente, pero sí como primer caballero, es decir, con la posibilidad latente de que su esposa llegara a la presidencia y se convirtiera en la primera mujer presidente de México. Yo creo, para empezar, que la ciudadanía, puesto que sigue habiendo mucho machismo en este país, todavía desgraciadamente no está preparada para votar por una candidata. A lo mejor en 6 años sucede un cambio verdadero, un cambio drástico. En estos últimos meses hemos visto el auge y el empuje que han tenido varias mujeres, sobre todo Tatiana Cloutier en el caso del equipo de López Obrador como coordinadora de su campaña, y que la ha catapultado a la élite política, y algunos ya la mencionan como posible candidata para el 2024. Eso lo veremos ya posteriormente. Pero yéndonos al pasado, entonces, en su momento Felipe Calderón pues tenía su secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y se hablaba de la posibilidad de que fuera el candidato por el PAN a la presidencia. Se tenía como posible pues adversario de Enrique Peña Nieto, los dos jóvenes, los dos atractivos, los dos con atractivo físico, pero era una de las posibilidades pues de Felipe Calderón. Desgraciadamente, el accidente aéreo que tuvo y que acabó con la vida de Juan Camilo Muriño, que algunos dicen que no fue accidente, frustró esa posibilidad. También se habla de un posible pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y de eso nos habla Álvaro Delgado en su libro El Amaciato, de que en el 2005 Enrique Peña Nieto le ofreció el apoyo, siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México, el apoyo para que su estado, como así fue, ganara Felipe Calderón. Y como ya se sabía que iba a ser una contienda pues ajustada, muy distinta a lo que parece que va a suceder el 1 de julio en nuestro país, puesto que las encuestas pues le dan muchos puntos de ventaja a López Obrador. Pero en ese momento entonces hubo un pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, por el cual Peña Nieto iba a apoyar con su estado y con los votos a Calderón, lo cual pues fue un gran apoyo, puesto que realmente ganó por muy pocos votos. Fue muy poca la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel, pero a los 6 años le cobraría Peña Nieto ese favor. Por eso se dice que aunque Felipe Calderón, que disfrutó mucho el poder, que gozó mucho de él y que le costó mucho dejarlo en su momento, y está el cuadro que se mandó a hacer el señor, bastante costosos, ¿verdad?, para nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos, pero él quería regresar a Los Pinos y solamente había una posibilidad. Como no hay reelección en nuestro país, ¿verdad?, y ahí vemos la imagen que le costó dejar el poder y besando la banda presidencial, el momento en que le entrega la bandera a Enrique Peña Nieto, él en su anhelo, en ese endiosamiento por el poder, en ese enamoramiento por el poder, pues anhelaba regresar. Por eso, en un primer momento, quería dejar como candidato del PAN le pasó lo mismo que a Fox con él. Fox quería a Santiago Krill, sin embargo ganó Felipe Calderón la candidatura por el PAN. 6 años después, Felipe Calderón quería que el candidato del PAN fuera Ernesto Cordero. Sin embargo, la militancia panista pues decidió, pues fue superado en las elecciones, en la militancia panista, por Josefina Vázquez Mota. Entonces Felipe Calderón, de alguna manera, tenía que devolver el favor, ese apoyo que había recibido de Enrique Peña Nieto para que él llegara también a Los Pinos, pues ahora era la oportunidad de devolverlo.
Y al ser Josefina Vázquez Mota la candidata del PAN, entonces, ya lo hemos mencionado en otros videos, el mismo Álvaro Delgado en el libro ya mencionado nos señala que se empezó una campaña desde el PAN desprestigiando al famoso spot de Enrique Peña Nieto de que Peña sí cumple, y el PAN lanzó unos spots con lo contrario, de que Peña no cumple, y esos videos, esos spots afectaron mucho a Peña Nieto, de tal manera que empezó a bajar, pero el que subió fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces se dice que desde la presidencia, desde las altas esferas del poder, se ordenó al PAN que ya no siguieran con esos spots en contra de Peña Nieto. Y así Peña Nieto se pudo recuperar y ganar la presidencia. Ahí están pues los favores recibidos. Y Calderón le gustó tanto ejercer el poder, vivir en Los Pinos y estar en Palacio Nacional, que hasta hizo la petición de este famoso avión presidencial, que ya ni siquiera le tocó disfrutar a él, que le tocaría al siguiente presidente, es decir, a Peña Nieto. Fue el que recibió este avión y que él lo ha disfrutado en este sexenio, pero Calderón, pues me imagino que lo hizo con la intención, con el deseo real de que su esposa pudiera llegar a la presidencia. Entonces ahí tenemos el grupo de calderonistas, al cual pertenece Ernesto Cordero, Santiago Krill, foxista del grupo de Fox, y en atención a lo que les mencionaba, que Josefina Vázquez Mota se sintió traicionada por el mismo Felipe Calderón, y el mismo Felipe Calderón confesó después haber abandonado a Josefina Vázquez Mota, pues por eso ahora vemos a Josefina apoyando la candidatura de Anaya. Es decir, ya tenemos a tres grupos, los foxistas, los calderonistas y los anayistas, porque con eso se topó de sorpresa Calderón. No contaba con la presencia de Ricardo Anaya, porque ese fue el detalle, ese es el gran error de Calderón, que él mismo en su gobierno en 2011 nombra a Ricardo Anaya subsecretario de Planeación Turística. Entonces lo acerca a la cúpula del poder y posteriormente Ricardo Anaya ganaría la presidencia del Partido Acción Nacional traicionando a Gustavo Madero. Y ya sabemos que se logró colar hasta obtener la candidatura presidencial. Ahí estuvo el error y le volvió a pasar lo mismo que a Fox en su momento, que él quería este candidato, Santiago Krill. Estaban contendiendo por la candidatura del PAN Felipe Calderón y Alberto Cárdenas, que había sido gobernador de Jalisco, y pues el triunfo lo obtuvo Felipe Calderón. Y la mayor sorpresa que se llevó Felipe Calderón, algo que no pudo prever, fue que el chico maravilla que él mismo colocó en las altas esferas al darle esa subsecretaría, Ricardo Anaya Cortés, fuera subiendo hasta lograr obtener la presidencia del Partido Acción Nacional, para de ahí y obtener y organizar, armar su propio grupo, es decir, un tercer grupo. Ya no hay nada más el grupo foxista, el calderonista, sino también el anayista, para obtener la candidatura presidencial. Y ahí se sumó el sueño dorado de Calderón, pero también se orquesta por ese grupo. Calderón y Peña Nieto no son enemigos, han sido aliados. Cada uno se dio el apoyo para llegar a la presidencia. Y también Vicente Fox, ahí está coludido, porque recuerden que en el 2012 le dio su apoyo total a Enrique Peña Nieto. Y también eso de alguna manera se lo deben a Calderón, porque Calderón inició en la PGR, o ordenó, ustedes saben que la PGR, investigación de personajes tan fuertes como estos, sin que lo sepa el presidente o sin que lo ordene el presidente, sin que sea una instrucción directa del presidente. Entonces, durante el gobierno de Calderón se inició en la PGR una investigación en contra de Fox. Cuando Fox sabe esto, pues le da su apoyo total a Peña Nieto. Al llegar Peña Nieto a la presidencia, pues la PGR ha mantenido latente esa investigación, es decir, abierta, pero en el congelador. Y tan aliados están Felipe Calderón y Peña Nieto, que tenemos como candidato a la presidencia por el PRI a un calderonista. Y lo hemos estado viendo y palpando en la práctica en los movimientos que se han dado en estos últimos meses. Calderón tuvo durante su gobierno a José Antonio Meade como secretario de Hacienda. Y posteriormente, el único miembro del gabinete de Calderón
que pasó a formar parte del gabinete de Peña Nieto fue precisamente José Antonio Meade. ¿Qué pasó en estos últimos meses? Cuando Anaya logró la coalición por México al frente y se hizo de la candidatura a la presidencia, el grupo calderonista se empezó a fragmentar. Tan es así que Javier Lozano, que había sido secretario del Trabajo durante el gobierno de Calderón, Javier Lozano renuncia al PAN y pasa a formar parte del equipo de José Antonio Meade, al ser nombrado vicecoordinador de mensaje y uno de los voceros de la campaña de José Antonio Meade. Calderonista con calderonista. Porque de hecho antes Javier Lozano a quien apoyaba era Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Lo que no se imaginó es que Anaya, buscando a quien apoyara su candidatura, pues convino con Moreno Valle en que lo mejor era que Anaya fuera el candidato a la presidencia, que se esperara un poco, me imagino que pactaron eso, y a cambio le concedía la candidatura a su esposa por la coalición por Puebla al frente, a su esposa Marta Erika Alonso, y también buscó el apoyo en Veracruz de Miguel Ángel Yunes Linares, y a cambio se les concedía a ellos que se pasaran el poder como si fuera una monarquía, que ahora Miguel Ángel Yunes Márquez, que es el candidato de la coalición por Veracruz al frente, pues fuera el próximo gobernador, que es lo más probable que pase, que el PAN gane tanto en Veracruz como en Puebla, pero eso fue gracias, y así se habrán pagado los favores del apoyo de estos dos estados, orquestado por los que están actualmente en el poder, a Anaya. Y por eso los calderonistas pues fueron en contra de Ricardo Anaya, porque ellos esperaban que la candidata del PAN fuera Margarita Zavala, o en el caso de Javier Lozano, fuera Rafael Moreno Valle, y de hecho se molestó con cuando decidió Moreno Valle renunciar a sus aspiraciones porque ya había un acuerdo con Anaya. Y cuando se le pregunta a Ricardo Anaya de que, por ejemplo, en el caso de Veracruz y de la misma Puebla, que si no hay nepotismo, es decir, en el caso de Veracruz, que el padre le llegue a dejar al hijo la gubernatura, dice que no es nepotismo porque Miguel Ángel Yunes Márquez se ha ganado la candidatura por sus propios méritos. No hagas cosas buenas que parezcan malas, y la verdad es que estamos hartos de que los políticos se crean dueños de un estado y que se quieran pasar entre sus familiares los cargos políticos, como pasa con el grupo Atlacomulco en el Estado de México, que parece mentira que en el Estado de México ya haya 3 Alfredo del Mazo que han gobernado ese estado. Primero Alfredo del Mazo Vélez, posteriormente su hijo Alfredo del Mazo González, y actualmente están sufriendo con el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Por eso el PAN se convirtió exactamente en lo mismo del PRI cuando logró acceder a la presidencia de la República. Y el máximo representante de ese panismo tan parecido al priismo es precisamente Ricardo Anaya, que para obtener el apoyo le importó muy poco traicionar a muchos personajes de la política que lo ayudaron y que lo fueron colocando en posiciones estratégicas dentro del partido y del gobierno, y después para obtener el apoyo de otros políticos del mismo partido. Él es el culpable de la división, pues, del partido, no Margarita Zavala por haber renunciado e intentado una candidatura independiente, sino Ricardo Anaya es el culpable de esta división y posteriormente de esa concertación, de esos pactos en lo oscurito para dejar candidaturas. Su ambición es extrema, que lo que menos le importa son los estados a los que va y les cuenta y les intenta bajar la luna y las estrellas. Lo que menos le importa a ese hombre es que con Miguel Ángel Yunes Linares solamente se ha aumentado la inseguridad, se ha mantenido la corrupción tanto o más que la que había durante el gobierno de Javier Duarte. Igual en Puebla, esta parejita se ha enriquecido gracias al gobierno de Rafael Moreno Valle, y a pesar de ello decide darle el sí a la candidatura de su esposa, nada más para que Moreno Valle se bajara del carrito rumbo a la presidencia, quitarse un adversario más, como se quitó de manera distinta como se quitó a Margarita, y obtener la presidencia. Que no nos venga a decir y hablar de honestidad y que este país va a cambiar.
porque uno de sus principales gestos de que este México siga igual o peor ha sido Ricardo Anaya. Y aquí están algunos de ellos son estudiantes del ITAM. Aquí podemos ver al actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a Mikel Arriola, actual candidato por el PRI a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y acá que podemos ver es Ernesto Cordero, el panista que decidió denunciar a Ricardo Anaya ante la PGR hace unos días y dar su apoyo a José Antonio Meade Curibreña. Pero de todas maneras ellos, aunque supuestamente son adversarios, pues están bien posicionados en todos los partidos que se puedan. Y para mayor ejemplo está la esposa de Luis Videgaray, que es priista, que es secretario de Relaciones Exteriores, que anteriormente fue secretario de Hacienda y que tenía aspiraciones también presidenciales, pues su esposa es Virginia Gómez del Campo. Y acuérdense que la esposa de Calderón es Margarita Zavala Gómez del Campo, es decir, es prima de la esposa de Luis Videgaray, y le sumamos a otra prima que es Mariana Gómez del Campo, candidata a una diputación federal por el PAN, que ha tenido ya varios cargos, que viene de ser senadora, que es senadora actualmente con licencia, que se conservó en el PAN a pesar de que su prima renunció al PAN para buscar la candidatura independiente por la presidencia. Entonces, si se fijan, siempre están colocados en diferentes sectores, en varios partidos, para si gana uno u otro, de todas maneras tener las relaciones, los contactos, que no nos vengan a decir, que no nos vengan a contar pues que son diferentes, porque son exactamente lo mismo. Ahora, no sabemos qué pase con Morena, si como parece y nos mencionan las encuestas, llega a ganar. A lo mejor va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Hay que recordar la frase de Zapata. Esa silla está embrujada, pues cuando un hombre bueno se sienta en ella, se vuelve malo. Vamos a ver qué pasa.